Bien, damos gracias al Creador del universo por darnos esta oportunidad de conexión eh, para estudiar las leyes de causa y efecto que encontramos en la porción semanal de la Torá, que lleva por título esta semana Emor. Parashat o porción Emor eh, se traduce comúnmente como habla, ¿ya? Eh, Algunos traducen como diles, otros habla, y es en alusión al primer versículo, ya por donde comienza la porción de esta semana, que está en el libro de Levítico, capítulo 21 en adelante, versículo 1 en adelante, ¿ya? Eh, Cuando la Torá dice, Hashem le dijo a Moisés, dile o habla a los descendientes de Aarón, a los hijos de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano y también por su hermana virgen, pariente suya, que no se haya casado. ¿Ok? Eso dice del verso 1 al 3. Eh, ya luego se lo voy a proyectar mejor. O sea, se los leo eh, para que sepa por qué aparece el término, la palabra emor, ¿ya? Eh, Dijimos, emor está en Levítico capítulo 21, ¿ya? Verso 1 en adelante. Que dice la Torá, Vayomer Adonai el Moshe emor, el Jacoanim, Beinea Aarón, Ve Amarta Alejem Lenefesh Lo Yitama Ve Amav. ¿Ok? El Eterno Hashem le dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, diles a los sacerdotes hijos de Aarón, ¿ok? Y todo lo que leímos. Ahí aparece el término emor, ¿ya? Y así ya por título la porción de esta semana. Claramente la palabra es sacado del texto hebreo de la Biblia, de la Torá, ¿ok? Pues bien, el enfoque de estas conexiones es revelar las leyes de causa y efecto, ¿ok? Leyes de causa y efecto que rigen eh, o que se revelan en esta porción. Y hay varias, ¿ok? Hay varias leyes de causa y efecto que encontramos en la Parashat Emor. Ya, vamos a... Por ejemplo, voy a sacar de la número 263 hasta la número 279. Hay más leyes de causa y efecto, pero estas son las que están relacionadas con los sacerdotes, ¿ya? Es decir, en esta parashat vemos muchas leyes espirituales, ¿ok? Para aquellas personas que son consideradas sacerdotes dentro de el sacerdocio y cómo tenían que ser. O sea, hay un marco legislativo espiritual para los Kohanim, para los sacerdotes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les voy a decir cuáles son. Está la prohibición para un sacerdote normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros eh, de su familia especificados en la Torá, los cuales nombramos en esta pequeña lectura, ¿ok?
donde se menciona esposa, madre, padre, hijo, hija, hermano, ¿ok? Hermana virgen, pariente suya, que no se haya casado, ahí. Entonces, pero por lo demás, está escrito en esta ley espiritual eh, que el Cohen no debe volverse impuro, ¿ok? Ayer, en la conexión que tuvimos del Zohar, y en el análisis que tuvimos, la conexión de eh, aprovechando la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai, leímos del Zohar que cuando un cuerpo o cuando una persona muere, obviamente abandona el alma. Aparecen tres ángeles, tres seres que vienen a buscar esa alma, ¿ok? Y esa alma le toca salir del cuerpo y el Zohar dice que ese cuerpo no se debe enterrar en menos de 24 horas, ¿ok? Porque si llega la noche y el alma no está en el cuerpo, dice que andan fuerzas del mal, eh, anda un espíritu impuro buscando cuerpos sin alma, ¿ok? Y esa alma, o sea, ese espíritu impuro, puede habitar dentro de ese cuerpo y lo impurifica, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué viene la impureza? ¿Por qué? Porque el cuerpo o sea, el alma de la persona ya no estaba en el cuerpo, pero el cuerpo estaba habitado, ¿ok? Por un espíritu impuro, el espíritu de impureza, ¿ok? Entonces, ese espíritu de impureza no podía tener contacto con el Cohen Gadol. De ayer leímos del Zohar que el Creador le exigió, ¿ok? La santidad a los Kohanim, a los sacerdotes, a los Leviim, a los levitas y también al pueblo de Israel, al pueblo. ¿Ok? Y sabemos que los sacerdotes eran los cabecillas, los que tenían un grado de santidad más elevado que todos en el pueblo. Luego los levitas tenían otro nivel de santidad y también o sea, y también el pueblo de Israel, y cada uno en su marco, pero la exigencia mayor era para el Cohen, para el sacerdote. Entonces, tenían que alcanzar la santidad. Y en la Torá hay leyes espirituales para los sacerdotes, como lo vemos en esta porción, hay leyes espirituales para los levitas y hay leyes espirituales para el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, eso a nivel literal. Ahora, cuando hablamos de sacerdotes, ¿ok? Cuando hablamos de levitas, cuando hablamos de Israel, también hablamos de estados de conciencia. ¿Ok? También hablamos de estado de conciencia. ¿Cuál es el estado de conciencia del pueblo de Israel? Todos lo saben. Israel es Rosh Li, mi cabeza, aquella persona que hace un salto en su búsqueda espiritual de salir del mundo físico y adentrarse al mundo espiritual para conocer a su creador. Directamente, esa alma va, comienza a conocer, hay una búsqueda intensa de unirse a su creador, ¿ok? Esa es la conciencia Israel. Tenemos Rosh Li. En hebreo decimos Rosh Li, mi cabeza. ¿Ok? También está Yasharel, o sea, Israel, tú permutas las letras hebreas y también te da la palabra Yasharel, directo a Dios. Entonces, conciencia Israel es una conciencia de búsqueda espiritual para unirse a su creador. Estamos hablando de un alma que ha despertado su conciencia. Estamos hablando de un alma que ya no quiere conformarse con sus deseos egoístas, con sus deseos materiales, sino que se adentra a una búsqueda de su espiritualidad. ¿Ok? Ya estamos hablando de conciencia Israel. Estamos hablando del alma, estamos hablando de la conciencia espiritual de la persona e incluso aquella persona que se eleva al punto de dominar a los ángeles. A Jacob, a Jacob Avinu se le llamó Israel, a Jacob se le llamó Israel, ¿ok? Porque venció al ángel, ¿ok? Y estamos hablando de que para poder vencer a un ángel primero hay que entrar a la dimensión espiritual, la dimensión de los ángeles. ¿Ok? No se puede vencer a ángeles si tú no entras a esa dimensión.
¿ok? Entonces, tenemos un grado de elevación espiritual, ¿ok? Ser Israel, ¿ok? Tener la conciencia de Israel es una conciencia constante de búsqueda, ¿ok? De búsqueda y de entrega. Y hay leyes espirituales que es para esta conciencia, ¿ok? Y cuando te abocas a estas leyes espirituales para esta conciencia, pues ya puedes trabajar tu espiritualidad y comenzar tu camino de elevación espiritual. Ya luego está la conciencia Leví, ¿ok? Y todo esto que te estoy diciendo es dentro del marco de la Kabbalah, porque dentro de lo literal ahí ya tú sabes que entra el sacerdote que viene del pueblo de Israel, ahí entra los levitas originales, ¿ok? Que vienen del pueblo judío, ¿ok? Y también el pueblo judío en sí. Pero a nivel Kabbalah, ¿ok? A nivel de Kabbalah todos podemos adquirir estas conciencias, ¿ok? Conciencia de Israel, conciencia Leví, conciencia sacerdote, Cohen. Entonces, eh, ¿cuál es la conciencia Leví? ¿Cuál es la conciencia Leví? Leví, ¿qué es lo que hacían los levitas? Los levitas hacían todo un trabajo, ¿ok? Aparte del traslado, eh, ¿ok? Junto con los sacerdotes, tomar las ofrendas y quemarlas, ¿ok? Quemarlas al fuego. Entonces, ser levita es trabajar, ¿ok? Las malas cualidades que tenemos. Ser levita es, ser levita es trabajar esa mala midot, trabajar esos aspectos animales, trabajar la inteligencia animal, los instintos animales, los deseos carnales, como dice la Biblia, los deseos corporales, y no exterminarlos, sino que derivarlos, sino que elevarlos o transformar, ¿ok? Esos instintos en cosas más grandes. ¿Ok? Porque la energía no se destruye, se transforma, como dijo el gran maestro Albert Einstein. Por lo tanto, eh, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es transformar, nosotros sublimamos las energías. Las energías bajas las subimos, ¿ok? Y el trabajo emocional que debemos de tener, el trabajo emocional, el trabajo del ego, aquella persona que se adentra a trabajar sus malas cualidades, su reactividad, su enojo, su ira, su impaciencia, su tristeza, su depresión, aquella persona que trabaja esos rasgos, esa persona está en conciencia Leví, ¿ok? Y luego tenemos la conciencia Cohen, ¿ok? El Cohen, el sacerdote, es todo aquel que trabaja su deseo egoísta de recibir para sí mismo para desarrollar su don perfecto. O sea, ya sacerdote viene siendo aquella persona que ha dominado su instinto egoísta, ¿ok? Su deseo de recibir placer y no le interesa el resto. Eh, Cuando una persona quiere recibir para sí mismo, no le interesa a nadie más que sí mismo, ¿ok? De hecho, es un aspecto de idolatría en el ego. Cuando tú piensas en ti solamente y te da lo mismo el resto, eso se llama idolatría. Porque hay una especie de desconexión. Idolatría es desconectarte del mundo divino, así como te desconectas de Dios, del creador de la fuente suprema, así también idolatría es desconectarte del prójimo. El prójimo, las almas fueron hechas a imagen de Dios y las almas son un fragmento del infinito, un fragmento de la divinidad. Por lo tanto, te desconecta de las almas, ¿ok? Entras en un tema de rechazo con las almas, entras en un tema de repudio con las almas. eh, a nivel espiritual, pues realmente ahí ya caes en un grado que se llama idolatría. No ama al prójimo, lo considera el resto y quiero recibir para ti mismo solamente. Si tú pensabas que idolatría era adorar un yeso solamente, un becerro de oro, estás equivocado. Idolatría son asuntos muy sutiles y tiene que ver con desconectarte, ¿ok? Te desconecta de la fuente divina, te desconecta de las almas a nivel colectivo, ¿ok? Y sabes que tu prójimo también es un reflejo de ti. Realmente, si no te interesa,
ni ayudar al prójimo, ni ayudar a los necesitados, ni al que está padeciendo, ni al que está enfermo, pues realmente estás en idolatría. Y la idolatría destruye. Son elementos de autodestrucción. Entonces, pero también Cohen eh, es aquella persona que trabajó su deseo egoísta de recibir para sí mismo para desarrollar esa cualidad, ¿ok? Para desarrollar esa inteligencia que tienes en tu alma. O sea, la conciencia Cohen ya está trabajando en su propósito. La conciencia Cohen ya sabe por qué vino al mundo. La conciencia Cohen ya está, ¿ok? Trabajando en su ministerio, trabajando en su propósito, trabajando en su llamado, trabajando en su misión, trabajando en su ticún en la vida. Ya te lo pongo de todos estos nombres para que puedas entender. Pero para eso tienes que autoconocerte. El autoconocimiento es el primer paso de la espiritualidad. Nadie puede hablar de espiritualidad si primero no hay autoconocimiento. ¿Ok? Porque si no hay un autoconocimiento de quién eres, de cuál es el potencial de tu alma, pues realmente estás en un sistema mecánico, has transformado lo divino en religioso. Y el ser humano es experto para transformar lo divino en religioso. ¿Ok? Entonces, pero eh, la idea es que tú puedas trabajar, ¿ok? En eso que está dentro de tu alma. Imagina, ya no estás tan pendiente, ¿por qué? Porque ya por dentro estás llegando a la madurez, por dentro estás madurando, estás gestionando tus emociones, estás gestionando tus pensamientos. Y ya conciencia, imagínate, conciencia Israel ya es la parte del despertar, ¿ok? Conciencia de Leví es el trabajo emocional, es el trabajo también de las malas cualidades y trabajar los malos rasgos de carácter, los malos rasgos del cuerpo, esa fuerza interna del cuerpo que te desconecta del creador, ese deseo egoísta, pero ya cuando comienzas a subir de nivel, ¿ok? Ya llegas a la conciencia coherente. Y conciencia coherente es una persona que ya está en la dimensión del intelecto. Conciencia coherente es aquella persona que ya está conectada a los planos superiores, en el plano del pensamiento, en el plano de Axilut, ¿ok? Axilut y Beria. Axilus es el plano espiritual y verías el plano del pensamiento, de la mente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, espero que haya quedado claro cuáles son los tres tipos de conciencia. ¿Ok? Y aparte que Cohen también es aquella conciencia que, que se hace consciente de cómo funcionan las leyes de la energía en este plano físico. Pero estamos hablando de dos tipos de energía principal, que es la energía de la santidad y la energía de la impureza. Energía de la santidad, energía de la impureza. Entonces, la conciencia Cohen ya sabe qué es lo que es impuro lo que no es, y lo que no es puro. ¿Ok? Conoce las leyes energéticas. Tú no vas a ver a un Cohen enfermo de lepra. Es decir, si tú ya ves que un Cohen está enfermo de lepra, es porque tú ni siquiera sabes qué es lo que es la lepra. O porque hay problemas a través de este conducto, este fluir, ¿ok? De la Shonará. Tú no vas a ver un Cohen haciendo cortocircuitos sexuales. ¿Ok? Hay conciencia de cómo funciona ese plano. Cuán importante es la energía sexual. Cuán importante es la energía del habla. Cuán importante es la energía de la acción. Coherencia entre los dos mundos, entre lo que se dice y lo que se hace. Coherencia en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Entonces, Cohen está relacionado con todo eso. O sea, estoy hablando solamente de la conciencia. ¿Ok? Entonces, hay un pasaje, o sea, hay muchas personas que dicen, no, yo soy sacerdote. Sí, pero ser sacerdote no es, o sea, no, o sea, si ni siquiera hacen Etilá Yadayim en la mañana, entonces, ¿de qué sacerdocio estamos hablando?
Cuando a la mañana el espíritu de impureza reside en tus dedos y no te los quitas, entonces ¿de qué sacerdocio estamos hablando? Si no eres capaz de traer bendiciones, si no eres capaz de traer flujo divino a este plano físico, entonces ¿de qué sacerdocio estamos hablando? ¿Te das cuenta? Entonces, tener conciencia, pues no es cualquier cosa. No es que me has hecho rey y sacerdote. Tú no sabes lo que estás diciendo muchas veces. O no hemos sabido. Tal vez yo en algún momento también lo dije, ¿no? Soy sacerdote. Pero tener conciencia sacerdote, o sea, no es cualquier cosa. Y a veces, yo me sorprendo cómo a veces dicen, se manosea tanto. De hecho, la figura de Jesús se ha manoseado tanto que incluso es como que el sistema sacerdotal de Aarón como que se pisotea, así como que, no, es que eso ya no sirve, ya eso ya fue abolido y prácticamente como que se ve como si fuera nada. O sea, no, porque ahora Jesús es el sumo sacerdote y el sistema Aarón no es que eso ya es ley, eso la ley es parte de la ley. Nosotros estamos en la gracia, ya eso es como, sea, primero que si tú vas a considerar a Rabbi Yeshua como un tremendo sadik, los niveles de exigencia y espiritualidad son mayores que el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio cabalístico, eh, es más alto que él, porque te exige un nivel de conciencia para todos. O sea, y aparte que está escrito que Israel se tiene que convertir en una nación sacerdotal. O sea, volverse Cohen es conocer cómo funciona el templo de Dios. Cómo funcionan las leyes del templo de Dios, cómo funcionan los sacrificios en este templo, cómo funciona el incienso en este templo, cómo funciona la entrada al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo en este templo, pero no hecho por mano de hombre. Entonces, si ni siquiera entiendes el templo hecho por mano de hombre, ¿cómo crees que vas a entender el templo no hecho por mano de hombre? ¿Quieres enorgullecerte del templo hecho, no hecho por mano de hombre, si ni siquiera has entendido el otro? Cuando el tabernáculo es el reflejo del sistema superior. De hecho, ¿qué dice el Zohar? ¿Quién lo vimos la parashá de ayer en el Zohar? Hay un sacerdote abajo y hay un sacerdote arriba. Y imagínate, si estamos hablando ya, porque estamos hablando en planos cósmicos, pero también hay una ley universal que dice así como es afuera es adentro. Por lo tanto, así como hay sacerdote afuera, también hay un sacerdote adentro de ti. Tu alma, en tu conciencia, también se puede desarrollar esta conciencia de sacerdote. Bien. Espero que vayamos bien. Bueno, entonces esta primera ley de causa y efecto, la número 263, que es la prohibición para un sacerdote normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá. Está el 264, el precepto para un sacerdote normal volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torá, y para un Israel de hacer luto por un pariente cercano. Está el 265, la prohibición para un sacerdote impuro por un día de servir en el santuario hasta la puesta del sol. Prohibición para un sacerdote casarse con una mujer profanada. Prohibición para un sacerdote eh, casarse con una mujer divorciada. Precepto de consagrar la descendencia del sacerdote Aarón. Prohibición para el sacerdote, o en este caso el Cohen Gadol, el sacerdote mayor, el sumo sacerdote, de entrar bajo el mismo techo debajo del cual se halla un difunto. Prohibición para el sacerdote, para el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, de volverse impuro por cualquier difunto. ¿Ok? Aquí ya son leyes para el supremo sacerdote, al sacerdote mayor. Precepto para el Cohen Gadol, el sacerdote mayor, de solo tomar como esposa a una mujer virgen.
Prohibición para el sacerdote mayor de casarse con una viuda. Imagínate que todas estas leyes tienen un significado espiritual tremendo, tremendo. Yo solamente te voy a ayudar a que tú puedas interiorizarte que existe esta conciencia sacerdotal, porque nos vamos a casar a hablar de todas estas leyes de causa y efecto, pero me interesa que por lo menos despiertes la curiosidad de que existe una conciencia sacerdotal, ¿ya? Y que te animes a adquirir esa conciencia, ¿ok? Porque eso va a provocar que tú también puedas ser un sacerdote en tu vida, sacerdote de tu propio templo, sacerdote de tu casa, sacerdote de tu familia, o en el lugar donde tú estás, ¿ok? Eh, bueno, prohibición para el sumo sacerdote, estoy enumerando la ley de causa y efecto solamente. Para el sumo sacerdote de tener relaciones sexuales con una viuda. Prohibición para el sacerdote que tenga un defecto físico de servir en el santuario. O sea, es todo esto a nivel literal, pero ten presente que cada cosa es, es un secreto. Viuda es un código espiritual. Esposa, una mujer virgen, es un código espiritual. Eh, que tenga defectos es un código espiritual. Eh, la prohibición para el sacerdote que tenga un defecto físico de entrar en el templo, aunque el defecto físico sea temporal. Este otro habla de efecto físico, o sea, como ya permanente. El 278, la ley de causa y efecto 278, prohibición para un sacerdote en estado de impureza de servir en el templo. Y el 279, prohibición para un sacerdote en estado de impureza de comer alimentos consagrados. ¿Ya? Esas son enumeradas las leyes de causa y efecto que están en esta porción. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito a nivel cabalístico, ¿ok? Acerca del trabajo sacerdotal, ¿ya? Pues bien, bien, vamos a leer la porción de la Torá, todos juntos. Aquí les proyecto la Torá. La Torá es la base, ¿ah? Es el pilar, es el fundamento, es la conciencia literal del texto, porque es la que necesitamos para luego adentrarnos a lo supremo. Ya, para allá temor. Dice acá, Levítico 21, verso 1. Hashem le dijo a Moisés, dile a los sacerdotes, no, perdón, dile a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya, que no se haya casado. Por ella también debe tornarse ritualmente impuro. Verso 4. Esta letra chica son comentarios. La letra grande es el texto, ¿ya? Sin embargo, un esposo, sacerdote, no puede impurificarse por su esposa fallecida, habiendo gente del pueblo que pueda ocuparse de su entierro, pues profanaría su condición sacerdotal. ¿Ok? Eh, verso 5. Que en señal de luto el sacerdote no se rape en la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Ellos deben ser sagrados para su Dios, para su Elohim. No deben profanar el nombre de Dios, de su Dios, pues ellos son los que presentan las ofrendas de fuego de Hashem
pan de su Dios, y por eso deben ser sagrados. No deben casarse con una mujer inmoral, una mujer que sea hija de una relación prohibida entre un sacerdote y una mujer ilícita para él. Tampoco podrán casarse con una divorciada porque el sacerdote es sagrado para su Dios. O sea, aquí cuando tú amplías tu conciencia dentro del aspecto literal, o sea, todo este tipo de casamiento, o sea, el casarse con otra persona es un tema de energía, ¿ok? Es un tema de pureza o impureza. Entonces, por eso que estas leyes eran delicadas, eran muy puras a nivel literal para el Cohen. ¿Ya? Verso 8. Debes procurar que se mantenga sagrado, eh, pues él ofrenda el pan de su Dios. Recuerda que dentro del recinto del santuario estaban los panes sagrados, ¿ok? Había alimentos sagrados en el santuario que solamente el sacerdote tenía acceso ahí, ¿ok? Él debe ser sagrado para ti. Pues sagrado soy yo, Hashem, o santo, como dice otra versión. Santo, cuando dice la Torah sagrado se refiere a santo. Santo soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. Entre paréntesis dice, él, el sacerdote, es sagrado para ti, hónrale como merece. Si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, deshonra a su padre, a fuego deberá ser quemada, ¿ok? Excepto la soltera. Ya. Entonces aquí está hablando de como le digo, disposiciones acerca de los Kohanim. Ok, y acá abajo también hablamos del sacerdote principal, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. ¿Ya? Hasta aquí vamos a leer mientras. Bien. Vamos a hacer algunos comentarios, ¿ya? Sobre respecto a esto que leímos. Bueno, la Torah prohíbe que el sacerdote toque el cuerpo, un cuerpo muerto. La Kabbalah enseña que el cuerpo humano sin alma, cuando el alma ya salió del cuerpo, es la fuente de mayor contaminación. De hecho, cuando estamos durmiendo, gran parte de nuestra alma sale del cuerpo. El cuerpo está en estado de vegetal. O sea, tú duermes y tú no sabes dónde estás. Tú estás en otro plano, viendo, soñando, siendo juzgado, etcétera, o siendo evaluado por el cielo, o tus mismas acciones te están evaluando. Y hay una partecita del alma que la Torah llama nefesh. Esa es la que queda en el cuerpo cuando tú estás durmiendo. Pero el ruach, el alma emocional o intelectual, y la neshama, que es el alma espiritual, salen del cuerpo. Entonces, o sea, la parte que queda es la parte vegetativa, es la parte animal. Es ese hilo que queda ahí dentro. Pero hay gran porcentaje del alma que no está dentro del cuerpo. Entonces, por eso que por la mañana, cuando hacemos las oraciones, primero quitamos el espíritu de impureza, porque el espíritu de impureza está esperando que tú no despiertes. El espíritu de impureza está esperando que venga el ángel de la muerte y te saque del cuerpo para meterse dentro del tuyo. Entonces, las personas que son sensibles a las energías se van a dar cuenta por la mañana que cuando abren sus ojos hay, hay una energía que está revoloteando los dedos de tus manos, porque ahí se hospeda. Esa energía se hospeda ahí, ese espíritu impuro se hospeda ahí y está esperando que tú te hayas muerto, o sea, completamente, que hayas salido de tu cuerpo completamente. Entonces, lo que leímos en el Zohar, hay personas que el espíritu de impuro viene y hay otros que es el beso de Dios, en la Shekhinah, la presencia de Dios, que se lo lleva, como en el caso de Moisés, por ejemplo. ¿Sí? El ángel de la muerte no pudo llevarse a Moisés.
tuvo que ser la presencia divina quien sacara a Moisés de este plano. Entonces, el cuerpo, cuando muere, o sea, y queda vacío, viene un espíritu de impureza. Por lo tanto, por eso la Cábala enseña que el cuerpo humano sin alma es la fuente de mayor contaminación. Imagínate, se le mete un espíritu impuro. Lo que decíamos ayer, cuando la persona muere, las culturas, ¿ok? Las costumbres son dejar a esa persona 3 veces ahí en un cajón, para que vengan los familiares, lo miren, o vengan otros de otro lado y estén con él. Pero el mayor sufrimiento el que se le puede hacer o dar a una persona es tenerlo. Esa persona, si muere en el día, si la persona muere en el día, deben enterrarlo el mismo día, que no llegue la noche, porque la noche opera el espíritu de impureza. Es ahí donde se introduce en el cuerpo. Y ese cuerpo, al habitar con un espíritu de impureza, puede afectar y contaminar a cualquier persona. Es una energía que tú dices, ah, no, pero después se nota, después perjudica, te afecta a nivel energético, a nivel del pensamiento, a nivel emocional, incluso hasta la salud. ¿Te fijas? Entonces, hay que tener conciencia sobre esto. Eh, Sin embargo, el uso correcto de la fuerza vital durante la relación conyugal es fuente de purificación. ¿Sí? Es fuente de purificación. ¿Ok? Por eso que también se habla sobre el tipo de mujer que tenía que tener el Cohen. ¿Ok? Estamos hablando de eh, que también el sacerdote entraba en un estado de pureza al estar con su esposa. ¿Ok? Al estar con su esposa. Eh, Bien. Entonces, otra cosa que vemos acá es que el sacerdote dice que era el encargado de los panes, ¿ok? De los panes sagrados. Y eso, el secreto de eso, nos habla de una conciencia sacerdotal eh, que cuando llega Shabbat sabe que debe instalar la mesa. La mesa del Shabbat es la mesa del santuario. ¿Ok? Tu casa se transforma en un santuario. La mesa de Shabbat es tu santuario. ¿Ok? La menorá son las luminarias que tú enciendes. La jalot son los panes sagrados. La comida, las 3 seudot, las 3 comidas del Shabbat, del viernes en la noche, del sábado en la mañana y del sábado en la tarde, son sagrados. ¿Ok? El kiddush, el vino, que representa por una parte los secretos de la Torá. ¿Ok? Kiddush también representa la sangre de los sacrificios que se realizaban, que es todo eso simbólico. ¿Ok? Pero desarrollas esa conciencia. Entonces, las 3 seudot de Shabbat, con sus respectivas intenciones, visualizaciones del hombre de Dios, conexiones, también son fuentes de purificación. Tu alma se purifica, ¿ok? En las 3 comidas del Shabbat. Porque sabes también que en la mesa del Shabbat no haces otra cosa que hablar de los misterios, hablar de Torah, traer enseñanza, compartir luz. Cuando eso sucede, pues realmente es las comidas de Shabbat, la mesa, las 3 comidas te santifican. Ya. Entrar al Kodesh HaKodashim, entrar al lugar santísimo, es materializar los pensamientos. ¿Ok? Si nos visualizamos como Cohen Gadol, como sacerdote, ¿ok? Nosotros podemos materializar los pensamientos y los pensamientos vienen del deseo. Es decir, te vuelves
un reproductor de deseos, pero de deseos puros, de pensamientos puros, de proyectos puros, que vienen de la Insof, que vienen de la divinidad. ¿Ok? El trabajo del Kohen Gadol, el trabajo del sacerdote es unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es hacer la conexión. ¿Ok? Eh, la Kabbalah enseña que el ángel Metatrón enseñó a Moshe la forma de los objetos que iba a usar en el tabernáculo. ¿Ya? Moisés tuvo orden de crear el tabernáculo, pero no sabía cómo. Pero Metatrón le creó la imagen. Entonces, el tabernáculo de arriba solo se monta después que haya montado el tabernáculo de abajo. ¿Ya qué tabernáculo de abajo? Cuando tú creas esta conciencia a través del estudio de la Kabbalah, pues tú creas el tabernáculo acá abajo. Tú creas un templo acá abajo. Pero si tú no conoces las leyes del cielo, si tú no conoces este sistema a nivel cósmico, a nivel espiritual, entonces tú no vas a saber cómo construir un templo, un tabernáculo. ¿Ok? El Cohen, el sacerdote supremo, es el ángel Mijael. ¿Ok? Es el que baja las bendiciones de arriba cuando nosotros estudiamos el Zohar, cuando nosotros estudiamos la Kabbalah, cuando nosotros estudiamos la Torah a nivel secreto, a nivel profundo. Hoy en día no hay sacrificio en el templo porque el templo fue destruido, pero se establecieron oraciones, ¿ok? Orar, ¿ok? Principalmente las tefilá con Kavaná, rezar con intención, es sustitución de los sacrificios del templo. Este tipo de oración une las almas a Dios. Por eso cuando nosotros rezamos, oramos en la mañana o cualquier momento y lo hacemos con la conciencia y la intención que tiene cada rezo, pues realmente cambia todo el panorama. En vez de rezar sin saber lo que estás diciendo, rezar con conciencia es otra cosa. Conocer cómo funciona la energía y cómo el fluir divino opera, porque esto es una ingeniería que los cabalistas establecieron. ¿Ok? Entonces, los sacrificios tienen que ver con las oraciones, los tefilot, ¿ok? Y obviamente el trabajo, como dijimos al principio, de las malas cualidades y los malos rasgos. La comida que se pone encima de la mesa, ¿ok? También es llamada sacrificio, sobre todo las comidas de Shabbat. Los sacrificios los hacían los sacerdotes, ahora las mesas de Shabbat la ponen las mujeres. Luego ellas son los sacerdotes modernos en Shabbat. Sí, imagínate, tú puedes decir, siempre se está hablando en figura masculina. Sí, pero la Torá, la Kabbalah te está diciendo que tú como mujer también puedes ser un Cohen. Cuando tú preparas las comidas de Shabbat, las mesas de Shabbat, tú creas esta conciencia, creas esa energía y la mesa, la comida. Es por eso que incluso en Shabbat se come carne, ¿ok? Se come carne. Entonces tú te vuelves un Cohen, un sacerdote. Cuando haces tus halot, ¿ok? Es como los panes que se llevaban al templo. Cuando enciende las luminarias, la mujer, ¿quién enciende las luminarias en Shabbat? La mujer. Es como si tú estuvieras encendiendo la menorá, el candelabro de 7 brazos en el santuario. Y aplícale a todas esas acciones conciencia. Ahí se te dispara el tema. Ahí hay una elevación muy tremenda. Porque acuérdate que cada acción, o sea, cuando una persona no entiende esto, es, ¡ay, qué religioso! ¡Ay, qué rituales!
Sí, pero resulta que cuando el tema no es, porque cualquier cosa puede ser un ritual. Tú te lavas los dientes en la mañana y un ritual. Tú te lavas la cara en la mañana y un ritual. O sea, ¿cuántas veces tú, durante todos los años de vida, te has dejado de lavar la cara? O sea, yo creo que todos los días tú te lavas la cara, todos los días tú te lavas los dientes. Esos son rituales y no te quejas por esos rituales. Todos los días te vistes, ¿ok? Te cambias vestuario y esos son rituales. Y no te quejas por cambiarte de ropa. Por eso que a veces, cuando hay personas religiosas que critican de repente todos estos sistemas, la diferencia lo hace la conciencia. ¿Ok? Hay personas que no quieren hacer Shabbat porque dicen que el Shabbat está abolido, ¿sí? Pero sí te celebran otra fiesta. Sí, te celebran el Día de la Madre, te celebran el Día de la Mujer, te celebran fiestas patrias sin ningún problema. Te celebran Navidad sin ningún problema. Pero no quieren hacer pesas porque son para judíos. ¿Sí? Pero te celebran Año Nuevo y Navidad sin problema. Te ponen arbolito de Pascua, arbolito de Navidad sin problema. ¿Sí? Pero no encender luminarias de Shabbat, no, eso es ritual. ¿Sí? Hay como una coherencia ahí. O sea, todo es ritual. Al final todo es ritual, pero lo que hace la diferencia es que tu acción va con una intención. Eso es lo que llamamos en hebreo kavaná. Esa intención, ese punto, ese pensamiento que tú vas a poner, ese deseo que tú vas a poner, esa emoción que tú vas a poner en tu acción es lo que marca la diferencia. Y más todavía si esa intención está conectada con el mundo divino. ¿Ya? Exactamente. Entonces tú lo puedes ver, porque la Torah te lleva, claro, te puede llevarte a acciones que son consideradas como rituales, pero resulta que la intención, ¿ok? El fluir, el pensamiento, la emoción que se le pone, la conciencia que se le pone a esa acción, es lo que marca la gran diferencia, ¿sí? A diferencia de los otros rituales, que son costumbres solamente, pero no hay provecho, no hay espiritualidad ahí, no hay intención, ¿ok? ¿Cuántas veces a lo mejor dentro de estas fiestas que se dan en el año a nivel secular, cuántas veces la familia se junta? ¿Sí? Y claro, la familia se junta en un lugar, en otro lugar, en una casa, en otra, para hacer un asadito y todo. Pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el crecimiento que se le pone a esa junta, a esa reunión? ¿Hay crecimiento como familia? ¿Hay evolución como familia en esas juntas? ¿Y te imaginas cuando de repente se junta la familia y hay tragos de por medio, hay consumo de por medio y el propósito es pasarla bien solamente? Ya está bien, se entiende. Pero el que solamente la pasa bien y no tiene ningún crecimiento espiritual en esa junta, que no juzgue al otro, que no juzgue al otro, que intrínsecamente, interiormente sí le está poniendo intención, sí le está poniendo amor, sí le está poniendo espiritualidad, sí le está poniendo luz a esa acción, concentración a esa acción, para un cambio interno. ¿Ok? Entonces, ya saben, mujeres, en Shabbat ustedes son sacerdotes, ¿ok? Lo que llamamos sacrificios son los alimentos que ponemos en la mesa de Shabbat. El alimento kosher que ponemos en Shabbat es considerado como el corbán. O sea, cuando tú pones la comida, eso equivale a la fuerza que hacían los sacerdotes de poner a los animales en el templo. Tu comida, ¿ok? La comida que tú preparas tiene la misma energía que los animales, ¿ok? Que eran ofrecidos en el templo. Pero es tu comida de Shabbat.
Lo rojo se transforma en blanco. O sea, cuando se hace correctamente el Shabbat, lo rojo se transforma en blanco, es decir, el rigor se transforma en misericordia. ¿Ok? El rigor cósmico, el rigor que tienes en tu vida se apacigua. Shabbat tiene la capacidad de transformar la negatividad en positividad, la maldición en bendición, la impureza en santidad. El cabalista es el sacerdote que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Hoy en día los cabalistas, los que han despertado, los que tienen conocimiento de toda esta energía y de toda esta ingeniería espiritual, y saben conectar con las meditaciones, saben conectar con Exilur, saben conectar con los nombres de Dios, saben entrar a la dimensión espiritual, saben conectar con Dios en su interior y tiene los códigos, tiene las herramientas para poder materializar, ¿ok? El flujo divino, hacer bajar el flujo divino a este mundo, eh, pues realmente se transforma en un Cohen. Los cabalistas tienen esta conciencia. Entonces, en el momento de la meditación, el mundo está bendecido y baja la paz desde arriba hacia abajo. En ese momento, dice la Kabbalah, todos los ángeles tienen alegría y todos los que pecaron abajo obtienen el perdón. ¿Ok? Y esto se hace cuando hacemos meditaciones en nombre de Dios. Por eso que una persona que, si tú eres sacerdote, por ejemplo, si un hombre es considerado un sacerdote, un hombre tiene que estar conectado con el Exilud. Un hombre tiene que estar conectado con el mundo de la emanación para hacer bajar ese flujo al mundo. ¿Ok? Es conectar con tu yo interior, es conectar con tu dimensión espiritual, es conectar con el mundo de arriba, es conectar con Axeliot, es conectar con el Creador, es conectar con el infinito, es conectar con la presencia divina, es conectar con la intuición, es conectar con la profecía, es conectar con lo eterno y hacerlo bajar. No solamente conectar, sino hacerlo bajar. Esto se llama la escalera de Jacob, subir para bajar. Subimos la escalera, pero también la bajamos. Subimos a buscar bendiciones, pero también la bajamos. Subimos a buscar respuesta y bajamos la respuesta y la materializamos. ¿Ok? Eh, Mira, hay muchas cosas que se pueden decir con respecto a... eh, sacerdote es aquella persona también que purifica su habla. ¿Ok? Eso nos habla de amor. Es un tema del habla. Hay hay varios textos que tengo acá, se los voy a compartir después. Eh, Entonces, sacerdote, por una parte, es quien también controla el habla, santifica lo que dice, hace verajot, hace bendiciones, agradece a Dios, eleva gratitud a Dios, al cielo, al Creador. Es una persona agradecida, es una persona que habla bien, es una persona que bendice con su boca, es una persona que saca palabras de Torah, ¿ok? Aquella persona que sabe conducir su boca, su palabra, también es un sacerdote. Porque sabe que en la boca, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, el sacerdote tiene control de lo que dice. Por eso, de hecho, la palabra, la parashá te dice emor, diles, habla. Está relacionado con el habla. ¿Ok? Y una persona que es considerada sacerdote, que sube a los lugares celestiales y baja, pues esa persona tiene que cuidar lo que habla, porque si no puede cometer un delito espiritual. Otro aspecto de quién es un sacerdote.
Sacerdote es aquella persona, aquella conciencia, aquella alma eh, que ve a Dios, que ve la divinidad en todo. Estamos hablando de Ashgaha. Estamos hablando de que la supervisión divina está presente en cada detalle de la vida. O sea, el Cohen es aquella persona que no quita a Dios de nada de los procesos. En nada de lo que ve, ya sea en su proceso personal, en su tikkun personal, en sus experiencias personales, como así también en lo que sucede alrededor del mundo, la conciencia sacerdotal ve al Creador en todo. También ve que el deseo de Dios, aparte de todo lo que ocurre, o sea, el Cohen sabe que el deseo de Dios es solo mejorar la creación. Quien ve el mundo de esta manera puede inevitablemente abrigar agravios cuando se enfrenta a situaciones difíciles en el mundo, que son, entre comillas, el juicio de Dios, juicio severo de Dios. Pero la persona que no ha desarrollado esta conciencia sacerdotal dice, esto no es justo. No, esto no es justo. ¿Por qué esto a mí? No ve a Dios, no ve la supervisión divina, no ve la presencia divina en todo. Quita a Dios y pone a Dios para algunas cosas y para otras lo quita. Y cree que las cosas funcionan por azar. No, es que esto es casualidad. Por esta razón, el santo bendito sea, dice Mei Hashiloach, volumen 1 hablando de Levítico. Por esta razón, el santo bendito sea, ordena a los sacerdotes, creyentes y siervos de Dios, no te contamines con los muertos de tu pueblo. En otras palabras, no te enojes con Dios cuando enfrentes el dolor y el sufrimiento. ¿Qué pasa cuando de repente estás pasando una crisis? Hay personas que se enojan con Dios, se alejan de Dios, se alejan de la divinidad, ya que este tipo de enojo es en sí mismo la contaminación de los muertos. O sea, enojarse es contaminar. ¿Te acuerdas de lo que dice el Zohar? Cuando la persona se enoja, hay una parte del alma que sale y se le adhiere a esa parte del alma un espíritu impuro. Y cuando esa parte del alma sale cuando la persona se puso roja, cuando la persona se enojó y esa chispa sale, regresa nuevamente cuando la persona está en calma, pero regresa con el espíritu de impureza. ¿Por qué te enojaste? O sea, no lograste percibir a Dios. No lograste ver la supervisión divina en lo que te tocó vivir. Sí, de hecho, incluso hasta cuando se nos va alguien, cuando se va alguien en la vida, a lo mejor un ser cercano, aún así, ¿qué es lo que decimos? Baruch Dayan Haemet. Bendito es el juez justo. Bendito es bendito es el juez verdadero. Sí, pero ¿cómo? O sea, el tema de la conciencia estrella que no te permite ver los movimientos divinos en los procesos. Por eso que Cohen es una mente estrella, una mente que logra ver a Dios, logra ver lo bueno, logra ver y logra entender y percibir que es bueno lo que se vivió. La mente estrella no logra ver lo bueno, solamente se centra en lo peor, lo negativo. ¿Ok? La conciencia sacerdotal, ser sacerdote, es traer una efusión de simja, traer una fusión de alegría del cielo al mundo. Dicen, enseña a los cabalistas que el servicio del sacerdote es para dar, ser orgullo y alegría para el Creador, el santo bendito sea. O sea, imagínate, todo esto tiene que ver con la conciencia sacerdotal.
Tener conciencia de que todas tus acciones, ¿ok? Todas tus acciones eh, pueden ser rectificadas a nivel colectivo. Es decir, tus acciones pueden rectificar tu entorno. Tus acciones pueden influenciar a tus hijos. Tus acciones pueden influenciar a la familia. Tus acciones pueden afectar tu trabajo. Tus acciones pueden afectar tu entorno. Todo el mundo que te rodea, incluso el mundo entero. Eso es tener conciencia sacerdotal. Cohen en la cabeza, ¿ok? Tiene que ver con una conciencia expandida. Tiene que ver con el mundo del pensamiento, cómo dirigir el pensamiento. El Cohen en la cabeza del cuerpo de Israel, así como el pensamiento reside en el alma del hombre. El cuerpo está bajo la influencia de sus pensamientos. Así como el Cohen en la influencia de Israel, ¿ok? El cuerpo tiene influencia de lo que viene del pensamiento. Y el pensamiento va a influenciar los órganos, las extremidades del cuerpo, comenzando por la cabeza y evolucionando hasta el órgano de la acción, los dedos, los pies, la boca, etcétera. Cuando el hombre está despierto, la cabeza controla el cuerpo. Como dice el famoso dicho del Rabbi Baal Shem Tov, el hombre está donde están sus pensamientos. Cuando duerme no hay diferencia entre la cabeza y el resto del cuerpo. ¿Ok? Por eso es que cuando estás despierto, cuando tu conciencia está despierta a toda esta realidad, ¿ok? Todo lo demás tiene vida. Y la idea es que todo tu sistema funcione con esa conciencia. Entonces, todo esto que hemos venido diciendo es tener conciencia Cohen. Cómo funciona la energía, el tema del Shabbat, la mesa de Shabbat, tener control del habla. ¿Qué más dijimos? Lograr percibir la divinidad en todo. ¿Qué más dijimos? Que tiene conciencia de que sus acciones, que están comandadas, va a afectar, ya sea tu cuerpo, va a afectar tus dimensiones más bajas, como también va a generar un impacto, ¿ok? Va a generar un impacto en lo que ocurra a tu alrededor. Principalmente si eres una persona que tiene esos lazos de alma, esos lazos de alma. En una relación de pareja, uno afecta al otro. En relación de padres e hijos, los padres afectan a los hijos, porque hay un lazo, hay un cordón que los une. ¿Ok? Una persona que es dueño de una empresa va a afectar a la empresa, a los trabajadores. Un profesor va a afectar a sus alumnos. O sea, es importante tener conciencia de que mis acciones pueden influenciar, imagínate las demás generaciones. Esta ha sido la parasha de Temor que quería compartir con ustedes, esperando que sea de bendición y provecho para vuestras almas. Eh, pues bueno, comentarios, preguntas, espero que lo hayan disfrutado como yo. Si no hay nadie, Muy bonita clase, Jaquito. Muchas gracias por tu tiempo. Baruch Hashem, con mucho gusto. Así es, Miguel Ángel, los complementa con lo que vimos ayer. Buenísimo. Seguimos sumando, inyectando luz.
Bendiciones también, Carlita. Amén. Hay que seguir trabajando la espiritualidad, Miguel Ángel. Así es. Pues bien, bendiciones, Carito. Bendiciones también, Pastor Julio, bendiciones. Janet, bendiciones. ¿Ok? Y a seguir meditando, que toda esta reflexión, sí, muy productiva. Así que todo esto podamos irlo interiorizando, reflexionando en este Shabbat. Así que, mis apreciados, les deseo Shabbat Shalom, disfruten de mucha luz. Y ya saben, Shabbat es la dimensión sacerdotal. Trabájenla, interioricen, vayan a su interior, conecten con su alma, ¿ok? Y aprovechen esta luz maravillosa que el Eterno nos ha regalado a todos. Shabbat Shalom, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Amén y amén. Amén. Amén, Shabbat maestro. shalom. Gracias, Amén. maestro. Bendiciones. Shabbat shalom. Amén, Shabbat Shalom. Shabbat shalom para todos con alegría. Hasta luego. Amén.